Bueno, Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de Viernes con Lilith. bueno, con mucha ilusión y con nuevos proyectos para poder, como siempre decimos, exponerlo en esta comunidad de aprendizaje. Hoy tenemos la suerte de contar con Beatriz Borjó, que vino este verano a hablar con nosotras y tuvimos una tarde con ella fantástica. Nos habló sobre todo de Lilith, de la energía de Lilith, de cómo abordar esa energía, cómo integrarla en nuestras vidas. Y también nos habló de sus estudios y sus últimas investigaciones sobre el transgeneracional. Muy interesante, es una entrevista muy intensa, muy completa y sobre todo lo bonito es que es nuestra madrina un poco virtual, porque ella al tratar el tema de Lilith, que es un personaje que no todo el mundo conoce y que en nuestro nombre ya sabéis que Viernes con Lilith en todas partes, en el blog, en YouTube, en el programa, pues tiene este punto, ¿no? Esta mujer especial que llevamos todas. Es una entrevista un poco atípica, puesto que es más una charla entre amigas, pero eso también la hace más formato Lilith, ¿no? O sea, el formato de una entrevista de tipo circular, de tipo evocativo, en la cual van saliendo temas, van volviendo, se retoman, etcétera. Pues aunque pueda ser un poco chocante en un principio, en el fondo es muy amena y espero que les guste mucho. A ver, la característica de nuestro programa precisamente es la naturalidad y la manera de expresarnos de una forma, ¿no? Muy Lilith. Pero y las risas y Las el risas. el buen rollo. El buen rollito, sí. Bueno, también vamos a tener a partir de ahora a Beatriz Borjó en nuestros programas. Va a hacer una pequeña intervención. Nos va a enviar sus pequeños descubrimientos, sus pequeñas intervenciones que siempre van a intentar darnos alguna pista de cómo buscar a Lilith a través del encuentro con el otro. O sea que es un regalo. La verdad es que es una persona muy interesante. Que es una mujer que tiene una vida, pues que a la larga de la entrevista nos hizo sentir y vibrar con todo aquello que nos iba explicando sobre su familia y sobre aquello que ella ha descubierto a través del estudio, pero también de su propia experiencia vital. Por tanto, yo creo que una vez más, en Viernes con Lilith, traemos a personas, ya sabemos, ¿no? Que tienen, aparte de conocimientos, tienen una riqueza que es muy bonita compartir y que todos podemos aprender. Como sabéis, seguimos teniendo nuestro blog en el que podéis encontrar nuestros programas antiguos y los que vamos a ir colgando a partir de ahora. Es el viernesconlilith.blogspot.com. Si no, No, sí, y en el blog que aún, bueno, vamos un poco actualizando. También pensar que la primera temporada fue muy radiofónica, porque eran todos programas de radio. La segunda ya empezamos a salir en Facebook y bueno, vamos a seguir en la radio, pero también en Facebook, con Viernes con Lilith. Bueno, el título es universal, o sea, todos los medios en donde nos podéis encontrar tienen el título Viernes con también Lilith. con esta nueva temporada vamos a inaugurar nuevo espacio, un espacio físico nuevo que nos gusta mucho y estamos deseando estrenarlo y que dentro de poco vais a poderlo ver en nuestros programas de fondo, ¿no? Es un momento especial para Sete Radio con una nueva serie que se está ya a puntito de salir y será un espacio nuevo y muchas aventuras y muchas sonrisas, muchas conversaciones interesantes que nos encanta que compartáis con nosotros. Esperamos a darle un poco una vuelta al formato, hacerlo un poquito más dinámico, introducir novedades, recuperar antiguas cosas que funcionaron en su momento. Evidentemente, nuestros clásicos invitados siguen estando ahí, siguen estando en nuestro espacio. Y bueno, esperemos que les guste esta nueva temporada, que nos traiga cosas muy, muy interesantes a todos. Y que los temas sean lo más variables posibles, porque como decimos, el autoconocimiento es muy amplio. No hay un camino, hay millones de caminos, cada uno cogemos el que nos vibra o lo que nos lleva a nuestra meta, que al final es conocerse. Así que bueno, pues hasta aquí este saludo introductorio. Y les dejamos con la entrevista, con la charla, con la merienda que tuvimos con Beatriz Borjó. Bueno, pues nada, muy prontito ya empezamos. Ya hemos empezado, de hecho. Hasta pronto, Viernes con Lilith. Esperamos que les guste
Envíenos mails. Por favor, a Viernes con Lili. Arroba punto gmail.com. com. Y luego, por favor, el YouTube, que tenemos los programas que tenemos los programas colgados. ¿Por qué no suscribís? Que es gratis. Sí, suscribiros a nuestro YouTube, por favor. Que cada día hagamos el canal más grande. Eso. Porque creo que... Y si, bueno, este programa es posible todos. que ahora se emita también en Argentina, pues por favor, desde Argentina, suscribiros a nuestro canal. Y que haga a hacer feedback, ¿vale? Porque al final todos nos podemos ayudar entre todos y acompañar. Así que, por favor, si veis alguna cosa que os interese, o bien vía mail, o por Facebook, o por YouTube, me da igual. La cuestión es que nos comuniquemos y que podamos, es una comunidad y por tanto vivirlo juntos. Podemos decir Para adiós a dos. a ver, de una compañía. Juntos. Ya, esto ya no es, esto es feo. Esto ya no. Bueno, pues eso. te están llamando. Ostras, ¿quién es? Es un honor para nosotras en Viernes con Lili tener a, que podríamos decir que es la madrina inspiradora de la energía que le dio fuerza a este programa. Beatriz Bourgeot, muy contenta, Beatriz Bourgeot, que después de muchas idas y venidas hemos conseguido que viniera aquí y que nos pudiera dar un par de horas y nos va a explicar a qué se dedica. ¿Cuál es su trabajo? ¿Quién soy? Bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? Yo soy una mujer que siempre estuvo como preguntándose qué significaba hacerlo. Y eso me llevó a muchas dificultades que después se transformaron en facultades, por suerte. Y a través del encuentro con otras mujeres pude ir como encontrándome. Qué bonito, ¿no? Y bueno, eso tiene mucho que ver con Lilith. Ustedes ya lo han contado alguna otra vez, ¿no? De mí. Yo en algún momento me pregunté qué significaba esa energía en mí y a partir de ahí empecé a descubrir un montón de cosas y sobre todo encontrar mucho sentido de las cosas que yo vivía. Porque esa energía desde algún lugar, si uno no la reconoce y le hace el espacio para que aparezca, como yo hablaba con ella, esa energía se va, no está. Y aparece en
situaciones de mucho conflicto, de mutismos y de silencios que uno no entiende por qué existen, por qué me pasaban, hablando de... Y entonces hay una historia entre los indios que dice que cuando una persona en la tribu está enferma, tiene que venir uno a contarle, ponerse al lado de él y contarle su historia. Y que eso hace que al contarle la historia el alma vuelva y la persona se cure. Entonces cuando yo empecé a hablar de Lilith, que nadie conocía a Lilith, nadie sabía quién era Lilith, entonces yo contaba la historia. Y otra vez, y creo que eso fue haciendo en todo este tiempo, que son como 30 años, que estoy investigando, que esta Lilith apareciera y que cada vez más haya gente que la conozca y que sepa de qué se trata. Bea, ¿tú eres terapeuta? Yo soy psicodramatista, astróloga, terapeuta corporal, las cosas de las que me fui formando, un poco con las constelaciones familiares, después con el trabajo de la bioneuroemoción. Y ahora estoy profundizando mucho en el tema del transgeneracional, cómo ese tema influye, esas historias que han vivido nuestros antepasados, cómo eso influye en nuestra vida personal. Cómo lo no vivido atrás aparece en la historia de la familia, ¿no? Y hay ciertas personas que tienen determinado aspecto de esa historia y otras tienen otro. Y bueno, en mi caso personal es un descubrimiento muy importante para mí de mi madre, que era hija del hermano de mi abuelo y no de mi abuelo, y toda la historia de mi madre con mi abuela, donde tenían una parte de mucho amor pero mucho odio, y cómo toda esa historia tuvo que ver con mi historia. ¿Cómo aparece Lilith en el árbol familiar? Y yo no me puse a investigar profundamente eso nunca. Por ahí ahora que me lo decís, puedo decir cómo aparece Lilith en el árbol familiar. Pero creo que tiene que ver con la imposibilidad de conexión con el placer, ¿no? ¿Qué historia hay de placer o no placer en la historia? Solo tiene que ver con el placer, Lilith. Con el placer, con la fuerza de lo femenino, con ese... Porque desde mi investigación, yo creo que Lilith es la primera energía que se pregunta cómo será estar en el lugar del otro. Y eso es algo muy importante en relación con lo femenino. Y como que el hecho de poder preguntarte cómo es estar en el lugar del otro te permite hacer un cambio absoluto en tu vida. Te pones en el lugar del otro para ver qué es lo que pasa. Del otro y de las otras situaciones que están ocurriendo afuera en tu vida. Porque no es el otro como mi pareja o mi hermano o mi madre o mi padre. Es todo lo otro que ocurre afuera. Todo eso otro que ocurre afuera. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Cómo yo puedo aprender de eso? En cuanto al libro que estabas escribiendo en 2018. 2008. ¿2008? Sí. Ay, bueno, es que lo leí el 2018 que hablabas de tu último libro. Pensé que habías hecho otro. No. Lo que pasa es que ese libro que yo escribí en el 2008 sobre Lilith, ahora estoy ampliando un montón de cosas y lo quiero volver A reeditar. a reeditar, pero no... ¿Qué hay de nuevo desde el 2000, 2003, 2004, de Lilith? ¿Qué hay de nuevo hoy día, 2019? Que está mucho más, se la conoce mucho más, está mucho más presente. Creo que eso es lo más importante, mucho más presente. Es decir, que su energía que venía en aquel momento ahora ya está plenamente. Y nosotras mujeres nos cuestionamos muchísimo más y tratamos de sacar muchísimo más afuera toda esa energía. No es fácil, porque está muy fuerte la otra parte. Sobre todo digo, bueno, mi generación, la generación de ustedes, la generación de nuestras madres, de nuestras abuelas, ahí había una escisión total, una diferenciación entre una parte y la otra. Pero lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia que somos tres, un masculino y dos femeninos.
¿Por qué un masculino y dos Porque en femeninos? esa historia de Adán, Eva y Lilith son dos femeninos y un masculino. Esa Eva es la parte de Adán que Adán soñó después que se fue Lilith. Él necesitó un femenino, pero más en relación con su deseo, con su necesidad, aquella primera, Ah, de que lo femenino de él actuara como él quería. ajá. Y entonces Lilith se fue, esa parte femenina, independiente, que sabe lo que desea, que siente placer, que se puede poner en el lugar del otro. Todo eso es, en el origen, ese femenino. Y es el femenino de Dios, si podemos creer en este mito como una posibilidad, ¿no? Que entonces es como si hubiera dos femeninos y un masculino, porque cuando Adán se duerme y la sueña a Eva, sueña un femenino, Dios crea a Eva de una parte de él. Y entonces es esa parte que está mucho más supeditada a lo que desea ese masculino. Pero la otra parte, que es la que siente placer, la que va a buscar por dónde sentir o conectarse con ese placer, y la que tiene que ver con lo profundo de lo femenino, no, esa se va. Y es una o la otra, pero son Ajá. las dos. Son las dos. Bueno, porque quizá es más seguro en este mundo ser como Eva, Claro. para no ser Claro. asesinada. Es un poco... Sí, pero bueno, pero lo que pasa es que el masculino también el masculino, el varón, también tiene que saber que existen estos dos aspectos. Pero sigue sin gustarle, o sí, le gusta Lilith, aunque Claro no que le gusta. le gusta como ¿Le gusta? pareja. Claro, pero ese es el tema, de juntar las dos. De que nosotras mujeres sepamos que tenemos las dos, que podemos ser madres, estar a cuidar, pero que también está la otra. Ese es el tema. Ajá. Bueno, ahora sí que hay bastante. Yo recuerdo cuando hice el taller contigo, empecé a buscar sobre Lilith y empecé a encontrar cosas pocas y muy sesgadas. Es decir, bueno, que si era un demonio, que si se fue a vivir al Mar Muerto, tuvo rojo, tuvo un montón de hijos, pero eran todos así como bastardos. Y bueno, es un poco, ¿no?, la historia parece como de la mujer de la sociedad que está como repudiada, ¿no? Y que tiene es como un poco paria. Y ¿cómo tú crees que se puede unir la Lilith y Eva, aparte de con la desazón? No, se puede Se puede unir. Se puede unir tomando conciencia de que existen estos dos aspectos. Ya el hecho de aceptar que hay esta diferencia o esa división, ya eso es el principio del camino hacia la unión. Sí, ahora voy a hablar más para afuera porque yo a veces me voy hablando para adentro, para mí, me hablo a mi interioridad. Bueno, y sí, una manera de unirlas es estar atenta y no dejar de expresar lo que necesitamos cuando estamos en un profundo encuentro con el otro, con el masculino, digo, los encuentros íntimos donde nosotras tenemos que decir lo que deseamos, lo que necesitamos y lo que nos da placer, que muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos más supeditadas a satisfacer el deseo del otro y no ver lo que nosotros deseamos. ¿Y la energía masculina cómo nos afecta ante esa situación de decir lo que deseamos, lo que queremos? Porque esa energía de alguna forma también nos tapa, nos impide a veces hablar. Y bueno, pero es parte del proceso del encuentro. Esa parte, ese masculino nos impide, pero hay algo nuestro que estamos encontrando afuera de ese impedimento. Yo me estoy impidiendo y voy a encontrar afuera a alguien que me lo va a impedir. Entonces yo tengo que trabajar muchísimo el prestar atención a lo que yo deseo, a lo que yo necesito. Y en la medida que yo presto atención a lo que yo deseo y necesito en todos los ámbitos, cuando vaya a ese ámbito voy a poder tener un encuentro distinto. Pero es todo un proceso, no es
ahí yo tengo que hacer tal cosa y decir lo que yo deseo y va a pasar. No es así. Es todo un proceso y tenemos que darnos tiempo y pensar que esto viene de una historia de cuántas generaciones de mujeres que no se conectaron con el deseo o que no pudieron expresarlo. ¿Cuánto? Verdaderamente el encuentro con vos adentro tuyo. Claro. Y entonces no vas a encontrar eso afuera. Si vos encontrás una dificultad ahí afuera, fíjate de qué se trata esa dificultad. Esa dificultad está en un plano, pero en otro plano más profundo vos actuás de la misma manera con otra parte tuya. Y entonces si vos podés ir a ver esa parte tuya y trabajar sobre eso, te vas a encontrar con esa persona y eso que hace esa persona no te va a afectar. Ya no vas a seguir más con esa persona porque esa persona está con vos, porque vos tenés que aprender algo de esa relación, de todas las relaciones, aunque sean terribles, aunque sean dificultades absolutas. Tenemos que aprender algo de eso. Pero entonces cuando se da el encuentro, ya está. Ya la has encontrado, ya puedes seguir. O sea, ya estás bien contigo mismo. Y ya vas a estar bien, ya te vas a dar cuenta y vas a estar bien con vos y algo se va a producir en el entorno que también va a tener que ver con eso que ocurrió. Ojo que yo no digo esto y que es fácil, yo no digo que sea fácil, es muy complicado, muy complicado. Pero yo personalmente creo que ese es el camino, creo yo. Bueno, la experiencia no también. Una ¿Tú experiencia has propia. has hecho ese experimentado el camino. encuentro en algún momento? Yo tuve 2 matrimonios y ahora otra pareja que muy compleja, hace 13 años. Hablando del árbol genealógico, esta persona tiene mucho que ver con mi historia por las fechas, porque cuando uno empieza a investigar el tema del árbol genealógico, tiene que prestar atención a las fechas. Bueno, entonces yo a partir de que empiezo a investigar mi árbol genealógico, encuentro que mi abuela, la madre de mi madre, estaba enamorada del hermano de mi abuelo y mi madre es hija del hermano de mi abuelo y no de mi abuelo. Pero yo lo descubrí hará unos 6-7 años. Mi madre ya había muerto. Porque empezaron a ocurrir cosas que uno me empezaba a contar una cosa, otro me empezaba a contar de mi tía, mi primo. Y digo, ¿y cómo antes nadie contó esto? Nadie contó. Secreto. Y mi madre decía, a mi sobrina le dice, si vos tenés hijos, que la hija de mi hermana, si vos tenés hijos, yo estoy segura que son mis nietos. Pero los de tu hermano, no sé si son mis nietos. Y yo decía, ¿esto de dónde lo dice mi madre? ¿Por qué dice esto mi madre? Porque era la historia de ella, ¿te das cuenta? Y ella lo sabía. Yo estoy segura que sí, pero nunca dijo nada. Mi madre era una persona que decía que ella siempre decía la verdad. Y no decía la verdad. Porque yo montones de veces me daba cuenta que no la decía y yo trataba de que el que estaba afuera lo creyera. Bueno, era una manera de ser, como se dice, estar ayudándola a ella en su mentira. Pero claro, con el paso de los años, ahora me di cuenta de dónde venía toda esta historia. De dónde venía y del por qué yo, cuando yo me caso la primera vez, me casé y yo no me quería casar, pero nadie me obligó. Nadie me obligó a casarme. Y yo me casé igual. Y tuve un matrimonio que fue igual que el de mi abuelo, el hermano, bueno, el que yo creí siempre que era mi abuelo y de mi abuela. Donde esa casa era total silencio. Yo iba a lo de mis abuelos y le decía a mi abuela, ¿puedo ir a tomar, no sé, a tomar algo con una amiga? Preguntar a tu abuelo. Iba mi abuelo, ¿puedo preguntar a tu abuela? Nada, ¿entiendes? Entonces yo decía, qué raro esto. Siempre me llamó la atención esos silencios que había ahí, ¿no? Pero era la historia. Porque mi abuela, se casaron mis abuelos en noviembre, y mi mamá nació 15 días antes que se cumplieran 9 meses. Y la madre de mi
mi abuelo decía que mi abuela era una prostituta porque como había tenido un hijo antes de la edad. Bueno, ahí empezó ya Bueno, la historia. y ahí empezó la historia, totalmente. Sí. Y entonces yo me caso. 15 días antes de mi abuela. Me caso yo sin querer, no me quería casar. Y vos pensás que en el matrimonio de mis abuelos estaba mi abuela con mi abuelo y el hermano de mi abuelo estaba en el matrimonio. Claro, Y al final, estaba la familia allí. claro, y estaba este que era el amor de mi abuela. Claro. Porque después, estos últimos años, hablo con un primo mío y le digo, ¿vos sabías que la abuela estaba enamorada de Domingo? Sí, me dice, ¿cómo sabías? ¿Cómo no Y me sabía? dice, porque mi mamá me contó, su mamá era la esposa de un hermano de mi madre, ¿no? Que dice que un día estaba la abuela cosiendo y ella estaba con ella y que la abuela se dio vuelta así y le dice, yo estaba enamorada de Domingo, me quería casar con Domingo, pero me casé con Ángel, que era mi abuela. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Y mi madre debía saber todo eso y no dijo nunca nada. ¿Entendés? Pero ¿qué pasó? Mi abuela se casa con mi abuelo, nace mi madre y al mes que nace mi madre se muere el amor de mi abuela. Se muere al mes que nace mi madre. Imagínate mi abuela, como mi mamá nace el 2 de agosto. La madre de mi abuela nació el 2 de agosto. Un hermano de mi madre tiene un hijo que nació el 2 de agosto. O sea que el 2 de agosto estaba diciendo como algo una- para la familia. Sí, señor. Muy Hay bien. una marca ahí. Mi madre nace el 2 de agosto. El amor de mi abuela se llamaba Domingo Benito, porque había nacido el 21 de marzo, que es San Benito, y muere el 5 de septiembre, al mes que nace mi madre. ¿Pasa todas? Sí, pasa mucho. Ese es Pasa el- mucho. ¿No? Porque un poco yo creo que es la energía del hombre que también... La energía del hombre un poco es lo femenino para él, muchas veces es la madre cuidadora, ¿no? Y eso es lo que están pidiendo. Y tú sin darte cuenta, tu inconsciente lo capta. Claro. Pero eso es lo que decía antes, ¿no? Que uno se pone a disposición del otro, a hacer lo que el otro desea y se pierde de uno. Pero el hombre sí que es verdad que tiene esa parte de dar y la mujer de recibir. Cuando hay relaciones, bueno, hablo No a me nivel parece. biológico, ¿no? Sí. Entonces, claro, el hombre está como, bueno, te voy a dar, pero a veces la mujer tampoco permite que esta energía de dar suceda. O sea, que no es que, creo decir que también es algo de dos. Sí, también es importante observar lo biológico, cómo es la biología, ¿no? Cómo es la biología. El hombre es todo para afuera, la mujer es todo para adentro. Entonces, ¿qué pasa en ese encuentro? Claro. ¿Cuánto yo me dispongo a abrirme para que eso de afuera llegue? Claro. Con esa, ¿cómo se dice? Apertura de receptividad. Que eso a veces hay esa parte en nosotras que nos cuesta mucho recibir. Mucho. Cuando nuestra naturaleza es de recibir. Claro, pero ahí nos ponemos en masculino y queremos ser nosotros la que... Exacto, ahí Ese es el tema, estamos. ese es el tema. Ahí estamos. Yo creo que también la indefinición de los roles, de las energías, también hace que tengamos estos conflictos. Claro. Bueno, Sí, 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 es sí, una sí. aportación que me viene ahora, sí. Sí. Hay muchas diferencias. Es más fácil encontrar a Lilith en América que en Europa. No, la mujer es Yo siempre me ha universal. dado la sensación que en Latinoamérica lo tienen todo, no sé, lees algunas escritoras, la Isabel Allende o la Clarice Lispector, es una pasada. Y dices, es que allí debe ser mucho más sencillo o debe estar más presente. Bueno, pero lo que pasa es que en esas personas, en esas mujeres, en las mujeres, tenemos que observar qué pasa con ella y con las relaciones, con el otro, con el encuentro con el otro. Clarice Lispector, como se llame, es muy compleja su historia, muy compleja. Y su escritura es muy femenina, es una escritura circular que te captura, pero también te vuelve un poco... Porque ella tuvo una historia, ¿no? ¿Cómo es la historia? Fuerte. Claro. No la conozco muy bien, la historia, conozco el libro del mensaje y que vino a mí también por una casualidad. Y desde que lo leí me quedé, bueno, me quedé con ganas de encontrar más autoras que Tal tuvieran vez, ese estilo. yo creo que tal vez hay algunas mujeres que tienen que dar los mensajes
para que otras puedan hacer el proceso y el trabajo que tienen que hacer. En este caso, ella personalmente, creo que ese ha sido un poco Su misión. su misión. No me sale. Aquí en Europa la misión es muy importante. Todo el mundo tiene una misión. Vale. Pero allí, en Argentina, por ejemplo, se trabaja mucho con la mente, con todas las terapias que son eternas. Hay como una ahora no tradición. tanto, ahora Ha hay cambiado porque, claro, la Todos son imagen... psicólogos. Sí, No, la imagen que tenemos aquí, bueno, Sé que todos los psiquiatras, psicólogos están es en que ahí es la Argentina. cuna de los todos, entran en terapia, todo el mundo hace terapia, todos son terapias psicoanalistas de larga No, pero ahora ya duración. no. Sí, mucho Ha sí. cambiado la tendencia, Totalmente. ya no es tan... No. O sea que al final nos hemos quedado con un prototipo, pero eso ya no es real. No, totalmente. Bueno, dice si en Argentina hay muchos judíos, italianos, ¿no? Y esas mezclas hacen que sean especialmente hábiles para comprender la mente. Bueno, y eso, claro, no sé, tantos habrá judíos, italianos, que están todos... Bueno, las mezclas son geniales, porque cada uno aporta su parte y nuestro bagaje cultural también al mezclar se enriquece. Totalmente. Y yo iba a preguntar, es que nos hemos quedado un poco cortadas con la historia. Entonces empiezas con las terapias corporales, ¿no? Y entonces me voy A ver. Ay, Y entonces tengo un sueño. un sueño. Los sueños también aquí. Total. Claro, tenemos... Lilith sí que habla mucho a través de los sueños. Todos los sueños hay que escribirlos y anotar Eso la es un fecha. ejercicio que tendríamos que hacer, ¿no? Todos los sueños. Yo tuve un sueño en el año 90 que iba a la casa de mis abuelos paternos que murieron cuando yo tenía 11 años, mi padre cuando yo tenía 17, o sea que de esa parte de la familia no tengo mucho contacto, no he tenido nunca. Y voy a la casa de mis abuelos en el sueño y ellos no estaban. Y recorro esa casa, que recorrí la última vez cuando tenía 11 años, y yo ya tenía 40 ahí, ¿no? Y recorro la casa buscando cosas de ellos, y ellos no estaban. Y yo quería encontrar cosas, y abrí un cajón, y adentro del cajón había unos libros religiosos y unas fotos, y yo decía, voy a esperar que ellos vuelvan y me muestren lo que me quieran mostrar. Cerré el cajón y me desperté. En esos días era Semana Santa, y yo tenía una pareja en aquella época, yo me había separado del otro, ¿no? Estaba en la época de transición, y nos fuimos a una ciudad en Entre Ríos, en la provincia de Argentina, pero no habíamos reservado hotel, entonces llegamos y no había lugar. Entonces fuimos a un pueblito al lado chiquito que había ahí, fuimos a ese pueblito a dormir porque era un hotel horrible, pero bueno. Y ahí empiezo a recorrer el pueblo y había un museo, íbamos al museo. Y el museo era de los inmigrantes suizos que habían llegado ahí a Entre Ríos, a esa ciudad que se llama San José. Y entonces voy al museo y empiezo a ver las cosas, las costumbres, y encuentro la lista de los apellidos que habían llegado, y mis abuelos eran suizos, franceses. Y encuentro mi apellido, el de mi abuela, bisabuela, porque habían llegado ese día. Entonces me pongo a charlar con la... No, yo todavía no sabía que habían llegado a ese lugar, sí estaban todos esos apellidos. Me pongo a hablar con la directora del museo, bueno, fuimos a comprar vino, queso y nos quedamos hablando un montón. Y ella me dio el teléfono de una mujer en Buenos Aires que se encargaba de hacer reuniones con los descendientes de suizos. Y yo me llevo eso y me da unas copias de las historias de los apellidos suizos y yo el mío y estaba el mío. Bueno, voy a mi casa, le llamo a mi madre, le cuento. Me dice, llegó una carta de una mujer de Suiza que está buscando a sus parientes en Argentina. Nunca nadie había escrito a mi casa buscando a los parientes. Muy bien. Voy a mi clase de trabajo corporal y una de mis profesoras, no Susana Mildeman, sino la otra, había ido a Córdoba, en una provincia de Argentina, y vuelve a Buenos Aires. Nosotros éramos 200 alumnos. Y me dice, te compré un regalo. Ella no era que nos traía regalo a todos los alumnos. ¿Qué me compraste? Mira, yo veía esto colgado y te me aparecías. Y lo compré lo de unos artesanos suizos. Una vaquita, un cencerro con unas florcitas. Y digo, Franca, me pasó esto. Llamo al hermano de mi padre, el tío mío, lo llamo por teléfono. Me dice, yo tengo unas cartas de tu abuelo que se escribía con un primo que estaba armando el árbol genealógico. Y me da las cartas. Y ahí descubro que mis bisabuelos
habían llegado a ese pueblo de Entre Ríos y no a otro lugar que se llama Varadero, ahí en Argentina, que era la colonia donde ellos vivían, pero habían llegado al otro lugar. Entonces llamo a la chica que me habían dado el teléfono para hacer las reuniones con los suizos. Llamo y me dice, me llamas por el viaje. Y yo, bueno, ¿qué viaje? Y me dice, en el año 91, el año siguiente, se cumplen 700 años que se creó la Confederación Suiza. Y el Cantón del Valais, que era de mis abuelos, está organizando los festejos. Tenés que llenar unas planillas con los datos de tus ancestros, las mandamos a Suiza y ahí te conectamos con tus parientes y están invitados 15 días a Suiza a celebrar los 700 años. Tenés que pagarte el pasaje. Yo me pagué el pasaje y volvimos 1.500 argentinos a Suiza, descendientes de los suizos, a festejar los 700 años. ¡Hola! Y fui al pueblito de mis abuelos. En Suiza y después tenía amigos, de un lado otro amigo me comunicaba con otro amigo y así. Y todo fluía, ¿no? Sí. Y me quedé más tiempo haciendo cartas natales. Cambié el pasaje, me acuerdo. Me acuerdo si tenía que volver a poner el 10 de septiembre y volví el 22 de septiembre. Y ahí voy a mi clase de gimnasia. Cuando vuelvo y estaba mi ex segundo tomando por primera vez una clase de gimnasia, que yo ni me di cuenta, pero después nos vimos, empezamos a salir. Y después al año siguiente, eso fue 91, en el 92 nos casamos. Y él tiene 4 hijas mujeres, de 2 matrimonios. Yo he hecho de madre de esas niñas mucho. ¡Qué bueno! Y entonces en el 95, como él trabajaba en una empresa acá en Italia, le ofrecieron estar más tiempo en Italia que en Argentina y entonces nos vinimos a Europa. Vivir, como 10 años estuve viviendo acá y luego nos separamos. Porque él tiene como un mecanismo que él, cuando la situación tiene que modificarse dentro de la relación, él busca otra mujer y se empieza separa. de nuevo. Empieza de nuevo. Ya Él no va quiere... por la 5ª mujer. Ostras. De esa manera, ahora ya tiene 70 años, creo que va a haber terminado. Madre mía. Y con él también el tema de la comunicación, porque Alejandro, yo planteaba que teníamos que hacer cosas, que cambiar, y él no cambia. Bueno, ya sabemos cómo es la historia. Sí, pero yo suena. también me cuestiono muchas cosas de mí, porque también tiene que ver con mi propia comunicación, con mi interioridad. ¿Cuántas cosas yo necesitaba que no...? Y ahí el tema de la comunicación, que yo tuve pulmonía, neumonía, traqueitis aguda. O sea, todo referente al respirar, al aire, ¿no? Sí, al aire y al gestionar, ¿no? El no poder hablar, porque también iba por la zona de la garganta, de poder decir. Totalmente. Ostras. Y entonces empezar a preguntarme por qué o para qué yo necesito estas relaciones, qué me está mostrando, qué tengo que cambiar, porque yo aparentemente que sé de todo esto y hablo de todo esto, me separo de Alejandro en el 2002, por ahí. Entonces hay un montón de fechas en relación con mis parejas y en relación con el para qué tienen que venir a mí parejas de varones que no pueden expresar lo que sienten. ¿Qué pasa con mi masculino que no expresa ni ayuda a mi femenino a que saque lo que necesita? Porque hablábamos que el masculino es activo y el femenino es metido para adentro. Entonces, si yo tengo este femenino que se mete para adentro, que no puede hablar, que en su tiempo está... El masculino tiene que ayudar a que esto salga para afuera. ¿Y por qué no sale? Que es lo mismo que yo encuentro afuera. Pero yo me tengo que empezar a preguntar de dónde me viene a mí esta historia. Muy bien, entonces hago un trabajo en el cual yo me conecto con mi energía masculina y mi energía femenina. Y así, haciendo una profunda relajación, voy a ver con cuál de las dos tengo que conectar para poder liberar esto que me pasa. Y me conecto con la masculina. Cuando me contacto con la masculina, trato de relacionar
¿con qué parte de mi historia masculina tiene que ver eso? Y me aparece mi abuelo, que yo digo de los silencios con mi abuela que no hablaba nada. Y me aparece la madre de él, que era una italiana, que yo la conocí, se murió cuando yo tenía 3 años, del sur de Italia, súper cerrada, y que sus hijos la obedecían en todo, al punto que el hijo más chico, uno de los hermanos de mi abuelo y de Don mismo, tenía 40 años y todavía no tenía la llave de la casa, ni se había casado. ¡Wow! Porque la llave de la casa solo la tenía la madre. El padre de mi abuelo y de todos ellos se murió muy joven y ella se hizo cargo y tenía un poder absoluto de la familia, un matriarcado total. De todo. Y esos varones acataban. Claro. Entonces yo hice el ritual, me conecté con ella, la vi, le dije un montón de cosas y sobre todo creo que lo más importante para mí fue poderle decir que yo aceptaba su intransigencia, su dolor, su dificultad, y que fue su manera de vivir y de hacer, pero que yo a partir de ahora la iba a honrar, pudiendo expresar mucho más. Seguramente esto iba a ayudar, porque esto fue lo que escribí este mes en las lunas, yo que comparto siempre cosas, que a partir de ahora iba a poder tener una relación distinta con mi propio masculino y con el varón afuera también, o con lo que encontrara afuera. Porque yo me he encontrado muchas veces con circunstancias donde había mucha dificultad para relacionarme y yo me cerraba y me angustiaba. Y ahora, todo fluye. Después que hice este trabajo, una vez ya pero este trabajo lo hice hace 5 meses, que tomé conciencia de todo esto verdaderamente. Qué bueno. Porque yo con esta pareja seguía insistiendo. Y ahora no insisto más. Estoy súper tranquila. Y si lo veo, lo veo. Y si no lo veo, no me importa, ¿entiendes? Genial. Pero es algo que te ocurre adentro, no es de la cabeza. Y el tiempo es, bueno, pasa cuando pasa. Ni antes ni después, ¿no? Cuando tú decides... Justo en el momento. Exacto, cuando estás preparada, ¿no? Sí. Es así. Cuando uno está preparado aparece la circunstancia. Y bueno, y ahora es disfrutar esta nueva condición, ¿no? Claro, totalmente. Todo el tiempo que ha pasado, pues esa experiencia que uno vive, pero luego... Claro, y que no importa cuándo es, Eso a no qué importa. edad, en qué momento, es cuando tiene que ser. Sí, porque esto no se puede forzar tampoco. Una persona que veas que tiene relaciones tóxicas y está enganchada, Pero uno si tiene no que hace el buscar... cambio interno y decide decir, bueno, voy a afrontar lo que hay aquí, desde mí no hay. Seguirá repitiendo. Sí. No es así, ¿no? Por eso seguimos repitiendo. ¿Por qué yo seguía repitiendo? Con todo lo que yo hago conmigo y trabajo y veo. es y verdad, esto y tal. Y es así. Es así. Y con los demás, ¿qué hay que hacer? Cuando hay alguien que te des cuenta, que tú ves claro que hay un enganche. Y bueno, lo importante, como hablábamos antes de que grabáramos, el hecho de que haya un otro que te puede escuchar Es muy importante. y alejado de la historia, hace que pueda darse cuenta de un montón de cosas que son obvias, pero que vos no te habías dado cuenta. Es verdad. ¿Entiendes? Es verdad. O sea, en un momento dado todos necesitamos esta escucha activa de alguien que está fuera y ve la imagen, lo ve desde fuera, porque esto hacerlo de uno mismo es muy difícil. Y además que yo creo que ahora que estoy más... Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Beatriz. Y bueno, Bourgeois, que es la padrina de nuestro programa. Bourgeois. I'm sorry. Es que es un apellido con mucha clase, ¿eh? Sí. Tiene Suizo. mucha clase. Ha sido un placer, la verdad. Estoy aprendiendo un montón. Un lujazo. La madrina de nuestro programa no va a tener esto. Que Tiene que tenerlo. Además, es la VIP esta, Es la ¿eh? Hay una de blanco, una de negro, pero esta es la VIP. La violeta. ¡Qué emoción, chicas! Muchas gracias. Bien grande para mí. Me encanta, chicas. Muchas gracias. Bueno. Aquí vienes con Lilith para que... Mirá qué bueno. Qué lindas, che, que las hacen. Bueno, cuando vuelvo organizamos. Pues sí.
De estar acá transmitiendo esta información tan importante para todos. Hace unos 30 años que empecé a investigar sobre la energía de Lilith y fui descubriendo al principio que no había mucho conocimiento de ella. Era una energía que estaba ahí y que yo fui como incorporando en mí a través del tiempo. Dicen que entre los indios, cuando alguien está enfermo, se reúnen alrededor de él y le cuentan su historia para que su alma no se vaya y vuelva al cuerpo. Entonces, a través de contar la historia y contar la historia, fui comprendiendo que era muy importante hacerlo para que ella volviera. Esta energía de Lilith es una energía muy escurridiza, que si no se le hace el espacio para que ella esté presente, se va. A través de elaborar la historia, fui comprendiendo en cuántas situaciones esa parte de mí se iba. Esa parte de mí que tiene que ver con la energía femenina, con el principio de lo femenino. Y así, poco a poco, fui como descubriendo y descubriéndome en tantas cosas en las cuales yo me iba, hacía silencio. Un silencio que más que silencio era mutismo. Ese lugar en el cual nada ni nadie puede penetrar. Y me sentía mal y angustiada porque no podía expresarme. Y ahí fui comprendiendo, a través de elaborar la historia de esta energía femenina, del origen, está la historia de Lilith, donde dicen que en el origen Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el sexto día se separó, distinguió el femenino del masculino, el cielo de la tierra, y ahí apareció esta energía que tenía que ver con el femenino de Dios, esa parte de Dios femenina que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y ahí empezó otra historia para mí, porque yo empecé a darme cuenta de cuántas veces yo no expresaba lo que sentía. La energía femenina está adentro y la masculina es la que actúa afuera. Entonces no había un encuentro entre eso masculino y femenino. Y a partir de ahí uno puede empezar a revisar montones de actitudes de su vida donde muchas veces lo femenino no sale, no se expresa, no habla, no dice. Y uno tiene mucho miedo de sacarlo para afuera. Esas fueron circunstancias en mi vida que me hicieron investigar, revisar, y así fui creciendo yo, y a medida que iba descubriendo cosas, ayudando a otros a que también se pusieran en contacto con esta energía. Es un camino, es un largo camino que tenemos que hacer cada uno para poder expresar todo lo que sentimos adentro, porque dentro nuestro está el placer, está la alegría, y cada cosa que hacemos en la vida tenemos que buscar esa energía adentro para conectarnos profundamente con lo que sentimos. Es un camino. Les mando un abrazo y espero seguir en contacto con ustedes cada viernes acá en este lindo programa de los viernes con Lilith.